Buenas noches, jóvenes. Bueno, buenas tardes allá. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Doctora, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, señoritas. A ver, vamos a empezar la clase. Hemos quedado en transporte tubular, ¿verdad? Hemos avanzado proximal y hasta de Heine. No hemos visto todavía distal, ¿verdad? Sí, doctora. Bien. Entonces, vamos a hacer aquí un breve resumen de lo que es el transporte tubular ya hasta de Henle para entrar a un túbulo distal. Entonces, habíamos indicado que la reabsorción en el asa de Henle no es activa, pero sí existen transportadores como a lo largo de todo el sistema tubular, ¿verdad? Indicamos también que la osmolaridad que recibe el asa de Henle es mucho más baja de la que entra en el proximal. Hemos indicado que en el proximal está la misma osmolaridad plasmática, ¿verdad? 280, 300 osmoles, pero, o sea, corregido es 280 miliosmoles, perdón, aquí es mili, ¿ya? Miliosmoles. Entonces, a medida que se realiza todo el transporte en el sistema tubular, esto va a ir cambiando, pero tremendamente. Entonces vemos que en la rama descendente es altamente permeable al agua. Todo esto se debe a las acuoporinas, que las hace altamente permeable tanto a la membrana luminal como a la membrana laterobasal. Y es impermeable a los solutos. Por lo tanto, a medida que desciende todo el fluido tubular, ¿no es cierto?, va aumentando en su osmolaridad del túbulo, pero asimismo va aumentando la osmolaridad a nivel del intersticio, llegando muchas veces hasta 1200 miliosmoles, que es lo ideal en realidad para que se lleve a cabo el sistema de contracorriente, multiplicación de contracorriente que hemos indicado, y si no les indiqué ahora, les digo por qué se llama en contracorriente, multiplicación en contracorriente. Porque a medida que desciende el fluido tubular, en este sentido, en el sentido contrario va la circulación pericapilar, por un lado, y por otro lado, el fluido tubular es mucho más veloz que la sangre que va en los capilares peritubulares. Como son capilares, entonces la velocidad de la sangre es aquí mucho más baja y la presión también. Entonces esto influye y nos indica que a medida que va bajando el fluido tubular y a medida que va ascendiendo, va retomando nuevamente la osmolaridad. Primero aumenta, luego diluye completamente y luego va retomando nuevamente hasta llegar a los colectores. Entonces, en este transporte, ¿no es cierto?, existe recirculación y deposición de sodio, por un lado, y por otro lado, la recirculación de la urea, desde los colectores a la rama ascendente y descendente del asa de Henle, pasando por el intersticio. Y es al pasar por el intersticio donde existe una deposición y aumento de la osmolaridad, porque para que se lleve a cabo este mecanismo de multiplicación en contracorriente necesariamente tiene que haber una hipertonicidad en el intersticio. Entonces, de esa manera se da la hiperosmolaridad tubular y la hipertonicidad en el intersticio. Ahora bien, a manera que va subiendo, ¿no es cierto?, el fluido tubular, las membranas se hacen impermeables al agua, porque no existen acá a este nivel las acoporinas. Por lo tanto, son impermeables al agua totalmente. Entonces, por eso se llama el sector diluyente, porque además son permeables a los solutos. Por lo tanto, retienen agua y salen solutos, lo cual baja considerablemente la osmolaridad del líquido tubular. De 1200, que es muchas veces, llega a bajar hasta 50 miliosmoles. Entonces, es así como maneja la rama ascendente, descendente y ascendente del asa de Henle. Bien,
Una vez que hemos repasado ya lo que sucede a nivel del asa de Henle, entraremos a abordar lo que es el transporte a nivel del túbulo distal. E indicaremos que el líquido ofertado al túbulo distal, como acabamos de ver, va a ser siempre hipoosmótico, por esa total impermeabilidad al agua que hay en la rama ascendente de Henle. Se reabsorbe con mucha avidez los iones sodio, cloro y potasio por transportadores. Siempre existen transportadores en todo el sistema tubular, hemos indicado, y existe el transporte de cotransporte, que van dos en la misma dirección, contra transporte en diferentes direcciones, difusión pasiva por diferencia de concentración y difusión facilitada, debido a que a la concentración electroquímica que deja fundamentalmente el sodio cuando se mueve de las células. Muy bien, es aquí, a este nivel del túbulo distal, donde van a actuar las tiacidas, que van a bloquear prácticamente todo lo que se refiere a su reabsorción del cloruro de sodio, la hidroclorotiacida, la amiloride. Luego tenemos que el efecto neto en el transporte a nivel del asa de Henle y del túbulo distal es flujo dependiente. Por ejemplo, si llega más líquido distal por la administración de diuréticos de asa, puede reabsorberse más cloruro sodio a nivel del túbulo distal. Miren, entonces por un lado, ¿no es cierto?, estamos facilitando la sacada del líquido, ¿con qué? Con la administración de diuréticos de asa. Sin embargo, cuando este fluido llega a nivel distal, que es fluido dependiente o flujo dependiente, ¿no es cierto?, ¿qué va a suceder? Aquí se va a reabsorber más cloruro de sodio. Esta respuesta distal, entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a reducir el grado por el que un diurético de asa puede incrementar la excreción de sodio. Sin embargo, la inhibición del transporte sodio-cloro en el túbulo distal con diuréticos tiácidos va a aumentar mucho más la excreción de sodio en presencia de un diurético de asa. Sin embargo, cabe la aclaración, jóvenes, que si nosotros damos a un paciente con enfermedad renal crónica terminal, se supone que ya los túbulos distales, o en fase terminal, ¿no?, los distales ya no están trabajando. Por lo tanto, cualquier diurético a nivel distal no va a hacer ningún efecto. Sin embargo, todavía va a tener su efecto a nivel del asa ascendente, de la rama gruesa fundamentalmente, y ahí es donde funcionan mucho mejor los diuréticos de asa como la furosemida. A nivel distal, también en el túbulo distal, jóvenes, es importante recalcar el transporte del calcio. Es muy importante porque aquí se lleva la excreción urinaria que está regulada por la PTH y por el calcitriol, que es la vitamina D3 activa. El calcio es capaz de entrar a la célula por un intercambiador de 3 sodios por un calcio a través de una bomba ATPasa calcio vasolateral, que es muy importante acá. Pero también se reabsorbe magnesio en el túbulo distal, entonces aparte de reabsorberse sodio, cloro, potasio, también se maneja a este nivel fundamentalmente el calcio y el magnesio, pero que son dependientes de la PTH y del calcitriol. Ahora, ¿qué sucede en la última porción del túbulo distal y el túbulo colector cortical? Estas dos porciones, tanto del túbulo distal como del colector cortical, tienen las mismas características funcionales. Reabsorben sodio y secretan iones de potasio e ion hidrógeno. Regulan el equilibrio ácido-base, es muy importante. Dependen de la bomba sodio-ATPasa. Son impermeables al agua y a la urea. La reabsorción, por eso es que la urea que se reabsorbe y se secreta en el proximal, prácticamente a este nivel, puede ser reabsorbida en el distal, puede ser reabsorbida de alguna manera con la hormona antidiurética, pero donde se maneja más es en el colector medular. Algo en el cortical, pero más es en el medular. Muy bien, entonces indicábamos que son impermeables al agua y a la urea. La reabsorción de sodio es regulada a este nivel distal por la aldosterona.
Entonces, es aquí donde entran en juego ya dos hormonas muy importantes. En el túbulo distal y en el colector cortical juega un papel muy importante la aldosterona, y a nivel del colector medular juega un papel muy importante sobre todo la hormona antidiurética. Indicaremos que diariamente se filtran 25.000 miliequivalentes de sodio, de los cuales se reabsorben el 99%, lo que equivale a 24.900. Y esto equivale a su vez a 1.5 kilogramos de cloruro de sodio. Vean la cantidad que se filtra en 24 horas en los riñones de cloruro de sodio y cómo se reabsorbe el 99%. Bien, el transporte en los túbulos colectores tiene características muy importantes. Los colectores cumplen la regulación final de la excreción de sodio, reabsorbiendo el 2 o al 3% final del sodio filtrado, del total filtrado, del 2 al 3%. Se caracteriza además porque en este sector existen varios tipos de células. Fundamentalmente indicaremos dos: las células principales y las células intercaladas. Las células principales en el túbulo colector cortical y las células en el túbulo colector medular, las intercalares, en el medular interno y en lo más profundo, y desempeñan un papel importante en la reabsorción de sodio y agua y en la secreción de potasio. También acá ya manejan el bicarbonato. Las células intercaladas en la corteza y las células de la médula externa regulan principalmente el equilibrio ácido-base. O sea, cuanto más se van adentrando, ¿no es cierto?, van teniendo un papel fundamental en la regulación ácido-base. Todo es a nivel de los colectores corticales y medulares. La reabsorción de sodio es por canales selectivos. Su movimiento electrogénico crea un gradiente negativo luminal que promueve la reabsorción de cloro y la secreción de potasio con un movimiento facilitado. El movimiento es o el transporte facilitado cuando deja una diferencia de carga, sobre todo el sodio, al salir de la célula. El conducto colector medular se absorbe menos del 5%. La permeabilidad al agua está regulada a este nivel por la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, que se la denomina también vasopresina, ¿verdad? ¿Por qué será vasopresina? Porque tiene su acción sobre la vasculatura, jóvenes, produce vasoconstricción, de ahí su nombre también de vasopresina. Bien, es permeable este sector a la urea, el profundo, acá el medular, pero ya cortical, ¿verdad? Como estamos hablando cortical y medular del colector. Entonces, el colector medular es muy importante. El colector medular, reitero, jóvenes, lo que está más profundo y acerca a la papila. Entonces, es permeable a la urea y es aquí donde se produce la recirculación. Desde los colectores medulares, ¿no es cierto?, de lo más profundo, va hacia el asavejenle, tanto ascendente como al descendente, y recircula por el intersticio aumentando la hipertonicidad. Por un lado aumenta de la filtración, porque además es impermeable, acá no se absorbe, pasa, y por otro lado por la misma recirculación de la urea. De esta manera entonces la urea pasa al intersticio, aumentando así la osmolaridad, produciendo una orina concentrada. A este nivel del colector medular se secretan hidrógenos para la regulación del equilibrio ácido-base. Entonces todos sabemos que la aldosterona se secreta donde en las hormonas en la glándula suprarrenales, ¿no es cierto?, en las células de la glomerulosa de la corteza suprarrenal. Es importante su papel de la aldosterona, habíamos dicho, en el túbulo distal, porque va a regular la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. A este nivel va a aumentar la reabsorción de sodio, aumentando la permeabilidad al mismo al lado luminal de la membrana celular tubular. Es así que en la enfermedad de Addison, por ejemplo, donde existe insuficiencia suprarrenal, hay pérdida de sodio y acumulación de potasio. O sea, la característica de la enfermedad de Addison por deficiencia de las suprarrenales, ¿no es cierto?,
donde no va a existir este tipo de hormona, entonces se presenta esta alteración. De la misma manera, en el síndrome de Cohn, a la inversa, va a existir retención de sodio y pérdida de potasio. Bien. El número de canales abiertos para el sodio está regulado por esta hormona, la aldosterona. Reitero, aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Cuando existe pérdida de volumen, por ejemplo, ¿no es cierto?, se activa el sistema renina-angiotensina y la concentración plasmática en relación con la aldosterona. Puede reducirse a menos un miliequivalente o miliosmol, ya en la reabsorción a nivel del túbulo colector. Luego tenemos, ¿qué será la PAN? ¿Qué será la PAN, jóvenes? ¿Quién sabe? ¿Qué creen que es, jóvenes? Es igual que decir la FAN, ¿no es cierto? FAN es factor auricular natriurético y PAN es péptido auricular natriurético. Entonces, el péptido auricular natriurético actúa en la médula interna reduciendo la reabsorción de sodio mediante la disminución del número de canales abiertos para el sodio. Hemos indicado que existen canales, ¿no es cierto?, por donde se va a transportar en forma pasiva el sodio. Entonces, es ahí donde va a actuar el péptido auricular natriurético. El movimiento de sodio-potasio está influenciada por dos factores que contribuyen a esta respuesta, que es el aumento de la electronegatividad en la luz tubular y dos, la actividad de la sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral, la cual va a ser estimulada por la aldosterona, lo que favorece la reabsorción de sodio y la excreción de potasio intracelular. Aquí tenemos la secreción pasiva de amoníaco. NH3 es el amoníaco. Hay una secreción pasiva de amoníaco que luego va a captar una molécula de hidrógeno y va a formar el amonio, ¿verdad? Este amoníaco es liberado y es producido prácticamente en las células epiteliales tubulares por desaminación de aminoácidos, como por ejemplo la glutamina, que es catalizada por la glutaminasa. Entonces, por favor, no se olviden, el amoníaco es elaborado en las células tubulares. Luego sale esta y se encuentra con una molécula de ion hidrógeno en la luz tubular y pasa como amonio. De la misma manera va a seguir el trayecto a nivel del túbulo distal. Vean, acá se está produciendo la reabsorción, la secreción y está pasando por el intersticio prácticamente del asa de Henle gruesa ascendente y ya de la primera porción del túbulo distal, porque a este nivel ya empieza el túbulo distal también, ¿no es cierto? Nuevamente entra para los colectores y es así como existe también un manejo del amoníaco que se convierte luego en amonio, que el amonio nuevamente recircula por un lado y por otro lado otras moléculas de amonio son eliminadas. Bien, entonces este es un resumen que nos indica la filtración, la reabsorción tubular, que es muy importante a nivel proximal. Ya les he indicado que las microvellosidades aumentan 20 veces más la superficie de reabsorción que el resto de los segmentos tubulares. Se caracteriza mucho la secreción, que es el túbulo distal, por la secreción tubular, ¿no es cierto? No se olviden, jóvenes, la reabsorción de sodio y secreción de potasio fundamentalmente. Y obviamente la circulación de los capilares peritubulares, que tienen mucho que ver en la multiplicación en contracorriente. De esta manera vamos a formar un medio intersticial totalmente hipertónico que va a favorecer precisamente este tipo de formación de orina concentrada. Bien,
Entonces vamos a hablar acerca algo del transporte tubular de potasio. Indicaremos que el potasio se reabsorbe en el túbulo proximal, como hemos visto, y a la sal de Henle alrededor de un 60-85%. Solo el 10% llega al túbulo distal. En el túbulo colector se secreta y también se reabsorbe. La secreción aumenta cuando aumenta la ingesta alimenticia, porque el potasio, al igual que el sodio, jóvenes, se manejan por la alimentación, entra con la alimentación, y ahí es donde va a regular el riñón. Si todo está normal, entonces el riñón retiene simplemente lo que necesita y lo elimina todo lo que está en exceso. De la misma manera hace con el potasio y el sodio y con las diferentes sustancias que vamos a ir analizando. Y aumenta de esta manera la secreción, disminuyendo la ingesta alimenticia, disminuyendo el potasio. O sea, si nosotros disminuyemos el potasio en la alimentación, obviamente va a disminuir su secreción y por lo tanto su excreción. ¿Cuáles son las principales funciones del potasio? Ustedes bien saben, es la regulación de los procesos enzimáticos celulares, la regulación de la excitabilidad neuromuscular. La concentración intracelular del potasio es de 140 a 150 miliequivalentes por litro, lo que equivale más o menos a un 98%, teniendo solamente el líquido extracelular el 2%, lo que equivale a 70 miliequivalentes. Entonces es intracelular por excelencia y el sodio es extracelular por excelencia. ¿Cuáles son los factores que favorecen el ingreso de potasio a la célula? Indicaremos algunos. Entonces, si van a favorecer el ingreso de potasio a la célula, ¿qué van a determinar a nivel plasmático? La hipopotasemia o hipocalemia. Entonces yo puedo preguntarles como hipopotasemia o como hipocalemia. No confundir, jóvenes, generalmente confunden la hipocalemia con hipocalcemia. No es lo mismo, el uno es hipocalemia, calemia, potasio, el otro es calcemia, de calcio. ¿Cuáles son estos factores? El uso de insulina. Por ejemplo, cuando el paciente está con insuficiencia renal crónica o con insuficiencia renal aguda y está con un proceso metabólico de una acidosis metabólica por urea, va a existir hipercalemia por la acidosis por un lado y por otro lado por la retención misma debido a la disminución de la función glomerular, ¿verdad? Y tubular. Entonces nosotros administramos insulina. ¿Por qué? Porque la insulina aumenta la permeabilidad de la membrana celular, determinando de esta manera que el potasio, ¿no es cierto?, del extracelular pase al intracelular. Entonces estamos determinando con el tratamiento una hipocalemia. Luego, otro caso, la alcalosis. ¿Por qué la alcalosis? Porque van a secretar potasio y bicarbonato a nivel del túbulo colector. Entonces están eliminando potasio y bicarbonato, por lo tanto producen hipopotasemia. Otra situación es cuando utilizamos agonistas beta-adrenérgicos, como por ejemplo el salbutamol, que va a estimularla. ¿Cuál es un mecanismo de accionar el salbutamol? Es la estimulación de la bomba sodio-potasio ATPasa, es decir, que va a meter más potasio a la célula. Y el incremento de la tasa de formación celular, es decir, en los procesos de anabolismo. Ustedes ya saben, el proceso de catabolismo es destrucción, ¿no es cierto? Y el proceso de anabolismo es formación. Muy bien. Entonces tenemos ahora, ¿cuáles son los factores que favorecen el egreso de potasio de la célula? Van a determinar que salga el potasio de la célula produciendo a nivel del plasma, ¿no es cierto?, una hiperpotasemia o hipercalemia. ¿Cuáles son estas situaciones? Es la acidosis. ¿Por qué la acidosis? Porque existe a nivel siempre del túbulo. Estamos hablando en este caso del colector, porque hemos indicado que a nivel del colector se maneja, ¿no es cierto?, distal y colector, el potasio como secreción. Entonces, en la acidosis, a este nivel hay mayor reabsorción de potasio y de bicarbonato. Por lo tanto, se produce una
hipercalemia. Aquí está la explicación, jóvenes. En el otro caso es de la alcalosis, la hipocalemia. Luego tenemos en casos de hiperosmolaridad celular, que van a promover la salida del potasio. En este caso, por ejemplo, en las hiperglucemias. Luego tenemos en los ejercicios, cuando una persona, sobre todo los jóvenes, hacen de pronto ejercicios, ¿no es cierto? Y ahora también las personas mayores, que uno se ve obligado a estar en la casa, entonces hay que hacer ejercicios. Por ahí a una persona se le ocurre hacer más de lo necesario y no está habituada, entonces puede hacer una rhabdomiólisis, una destrucción muscular. Por lo tanto, va a salir el potasio de la célula. Otra causa, ¿para qué? Para hiperpotasemia. La lisis tumoral, en casos de cuadros linfoproliferativos, también en las quemaduras o en casos en los que se realiza, por ejemplo, tratamiento con cobaltoterapia, radioterapia, donde va a existir de alguna manera destrucción celular. En quemaduras extensas, de igual manera, atriciones, en todo aquello entonces que comprometa la musculatura y la salida del potasio, entonces va a ocasionar la hipercalemia. Luego tenemos acá el manejo del potasio, seguimos hablando del potasio. La mayor parte del potasio filtrado se reabsorbe, ¿dónde? En el túbulo proximal. Se reabsorbe en el proximal. Y la mayor parte del potasio se secreta en el nivel distal, por acción de la aldosterona. Ahora bien, las células del túbulo distal mantienen una elevada concentración intracelular de potasio. La excreción neta de potasio está determinada, primero, por la tasa de actividad de captación a través de la membrana celular peritubular a este nivel. Y dos, por la diferencia entre el movimiento pasivo en la luz tubular y un gradiente de potencial electroquímico y la resorción activa a través de la membrana luminal hacia la célula. Membrana luminal, membrana laterobasal. No se olviden que para que exista movimiento, ¿no es cierto?, de estos elementos, sobre todo los electrolitos, entonces, ¿qué es lo que funciona sobre todo? Hemos dicho la electronegatividad, que deja sobre todo el sodio en su movimiento, ¿no es cierto?, pasivo, y la concentración, mayor concentración a menor concentración. O por la bomba ATPasa cuando tiene que ir en direcciones opuestas o en concentraciones opuestas. ¿Cómo se realiza la regulación de la excreción de potasio? Primero, la concentración de potasio es muy importante para realizar esta regulación precisamente, ¿no es cierto? Concentración plasmática de potasio, 1. 2. La aldosterona, que aumenta la permeabilidad, hemos indicado, de la membrana luminal al potasio, por activación de la sodio-potasio ATPasa. 3. La tasa de flujo tubular, hemos dicho que son flujo dependiente o fluido dependiente. Si aumenta el flujo tubular a nivel de las células secretoras, va a estimular para aumentar la secreción de potasio. Y aquí tenemos igual un esquema de todo lo que es el movimiento a nivel de transporte tubular en los diferentes sectores. Proximal, donde se lleva a cabo mayor reabsorción, hasta el 65%, en el asa de Henle habíamos indicado hasta el 25%, ya en el túbulo distal y en los colectores 5%, ¿no es cierto?, siendo dentro del colector 2% y 3% en el medular, y habiendo una diferenciación en la osmolaridad. Luego, otro factor para el control es la llegada distal de sodio, que va a determinar la reabsorción de sodio aumentando precisamente el gradiente electroquímico negativo en la luz tubular. Siempre es el que da el gradiente electroquímico, es el sodio, aumentando de esta manera la secreción de potasio. Otro factor, los iones de hidrógeno,
una disminución en la concentración plasmática de ion hidrógeno va a determinar la estimulación de la secreción de potasio. Y esto siempre a nivel distal. Entonces son 5 los factores que van a regular la concentración de potasio. El mecanismo de secreción de potasio en el túbulo colector es de la siguiente manera. Va de la célula hacia la luz tubular por un gradiente de concentración y va a través de los canales de potasio en la membrana luminar. Vamos a hablar un poquito acerca del ácido úrico. El ácido úrico es una sustancia que se debe tomar muy en cuenta, jóvenes, por el manejo importante que tiene a nivel de los riñones. Ustedes saben que la concentración del ácido úrico está entre 4 a 6 miligramos por decilitro, la concentración plasmática. ¿De dónde proviene el ácido úrico? De la degradación de las nucleoproteínas. Indicaremos que el ácido úrico se absorbe más del 90% en el túbulo proximal. A menor concentración plasmática, se inhibe la secreción. Por lo tanto, va a disminuir la excreción. A mayor concentración plasmática, va a disminuir la reabsorción y va a aumentar su excreción. De esa manera regula el riñón la concentración de ácido úrico. ¿Por qué es importante? Porque si pasa el TM, su TM que es de 15, ya vamos a hablar luego de eso, si pasa su TM, entonces va a comprometer los riñones, sobre todo a nivel tubular, produciendo gran precipitación y obstrucción y produciendo necrosis a nivel del túbulo proximal fundamentalmente. Bien, si nosotros hablamos acerca de la reabsorción pasiva de la urea, indicaremos que la urea es una molécula inerte y que es soluble y que proviene del metabolismo de las proteínas, ¿verdad? Su nivel plasmático está de 20 a 40 miligramos por decilitro, no se olviden, 20 a 40 miligramos por decilitro. La urea es altamente difusible, se reabsorbe, por eso es la recirculación que hemos hablado a nivel del colector medular. Se reabsorbe un 70% sin gasto de energía, es pasivo. Se excreta en un 30%. A mayor concentración del líquido tubular, ojo, el fluido es inversamente proporcional. A mayor concentración del líquido tubular, aumenta su reabsorción. Cuanto más diluido es el líquido tubular, menos es la reabsorción. Entonces, en otras palabras, cuando un paciente, un ejemplo, cuando un paciente con enfermedad renal crónica, estadio 3, porque los estadios son 5, estadio 3, es decir, todavía no estamos entrando siquiera a la fase terminal de la función renal de ese paciente, entonces va a responder generalmente a la fluidoterapia. Por cualquier motivo el paciente se descompensa, ya sea porque ha tenido una alimentación demasiado suculenta, demasiado cargada, sobrecargada en proteínas, ¿no es cierto? Entonces el paciente se va a descompensar, va a subir de tal manera su urea que le va a producir ciertos problemas. Entonces, ¿el tratamiento en qué consiste? En hacer la fluidoterapia. ¿Por qué? Porque todavía tiene función residual funcionante. Entonces va a responder muy bien al aumento del líquido. Por lo tanto, reitero, cuanto más diluido es el líquido tubular, menos es la reabsorción. Si ese paciente que comió bastante proteína, por lo tanto tiene bastante urea, que proviene de su metabolismo, entonces, ¿qué va a pasar si no toma agua? Va a aumentar su concentración y por lo tanto va a aumentar la reabsorción. Por lo tanto, la urea va a seguir trepando a nivel plasmático. Entonces, eso es muy importante, jóvenes, para hacer un manejo de tipo compensatorio en los pacientes con enfermedad renal residual. Es decir, que les queda una función todavía. Entonces, sabemos que proviene de la ingesta proteica, cuando también la urea se va a elevar en un estado metabólico, hipercatabólico, sobre todo cuando existe sepsis, ¿no es cierto? Cuando existe deshidratación por concentración, que acabamos de decir, ¿no es cierto? Porque se va a reabsorber en mayor proporción a nivel tubular.
La concentración plasmática de urea, ¿no es cierto?, también aumenta por la degradación de las proteínas endógenas, también por el uso de corticoides, abundante ingestión de proteínas, reiterando, reabsorción de sangre en el tracto gastrointestinal. O sea, cuando el paciente viene con urea elevada, no solo debemos pensar en que está con falla renal, debemos hacer una buena historia clínica y descartar todos estos problemas que estamos indicando o todos estos factores que van a determinar precisamente que se eleve la concentración plasmática de urea. Si comió mucha carne, más aún si los pacientes provienen del oriente, ustedes saben que todo el oriente, ¿no es cierto?, se caracteriza por tener mucha ingesta de carne. Entonces ellos comen bastante. Si ese paciente proviene de allá y ya tiene algo de deterioro, algo estoy indicando, puede estar en el segundo estadio de la función renal, imagínense recién segundo estadio, pero ha tenido una sobrecarga tan grande que se ha hecho una descompensación. O por ahí ese paciente que está en un segundo estadio y que no tiene por qué tener una urea alta, ¿verdad? Porque ya hemos indicado cuándo se eleva tanto la urea. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que preguntar al paciente si no está con tratamiento de corticoides, por ejemplo. Hay que ver al paciente su grado de hidratación. Hay que preguntar si no tiene sangrado en el tubo digestivo. Por ahí ese paciente tiene una úlcera o una gastritis erosiva sangrante. O por ahí el paciente ignora, entonces hay que hacerle la prueba de ¿qué? En la materia fecal. Facilito es esto para preguntar y decir a los pacientes, mire, usted mismo va a hacer esta prueba en su casa, hace deposición de preferencia en un vasín, ¿no es cierto? Y luego le echa agua oxigenada, se hace burbujitas, entonces positivo a la sangre. Entonces hay que descartar, jóvenes, porque si ese paciente está con sangre retenida en el tracto gastrointestinal, eso se reabsorbe y va a trepar también la urea. Bien, vamos a ver ahora cuál es el efecto de la presión arterial sobre la diuresis. El aumento de la presión arterial, algo habíamos visto ya cuando vimos filtración glomerular. Sin embargo, vamos a reiterar. El aumento de la presión arterial va a producir, ¿qué cosa? Un aumento del filtrado glomerular. Por lo tanto, tiene un efecto todavía mayor sobre la excreción de sodio y de agua. Por otro lado, la disminución de la síntesis de angiotensina va a favorecer a la disminución de la reabsorción de sodio, que se produce cuando aumenta la presión arterial. ¿Quedó claro, jóvenes? La disminución de la síntesis de angiotensina 2, ustedes saben que esto se dispara cuando se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la angiotensina 2, que va a favorecer la disminución de la reabsorción de sodio, que se produce precisamente cuando aumenta la presión arterial. Y por eso es que se está utilizando aquello. Bien. Luego tenemos la regulación de la reabsorción tubular. Es esencial mantener un equilibrio exacto entre la reabsorción tubular y la filtración glomerular a través de mecanismos nerviosos. Aquí entra el sistema nervioso simpático sobre todo. Luego tenemos hormonales, que son sistemas renina-angiotensina, la aldosterona, la hormona antidiurética. Todas estas entran en funcionamiento cuando se trata de regular la reabsorción tubular. Y también a nivel local, tanto, por ejemplo, ¿no es cierto?, las células miogénicas. Hemos dicho que tienen factores de contractilidad. Es muy importante aquello. Luego la reabsorción tubular. ¿Cómo puede la nefrona ajustar su filtración? A través de los agentes transmisores que son liberados por las células de la mácula densa. No se olviden que la mácula densa es ese sector del aparato que se encuentra en el aparato yuxtaglomerular y que está en relación de las células especializadas de la arteriola aferente con el túbulo, con un segmento del túbulo contorneado distal. Ahí es donde están estas células especializadas, tanto de la arteriola aferente como de los gránulos del túbulo distal. Entonces, en este sector, que la mácula densa, existe esa sensibilidad a la sal.
Por lo tanto, se va a estimular y va a producir una vasoconstricción de la arteriola aferente, precisamente porque está ahí nomás, lo que va a determinar una disminución de la presión hidrostática en los capilares glomerulares. Ya lo hemos indicado esto, ¿verdad? Que al disminuir la luz de la arteriola aferente, prácticamente al producir una vasoconstricción va a disminuir la presión hidrostática de los capilares glomerulares. Por lo tanto, va a disminuir, ¿qué cosa? La filtración glomerular. Ahora bien, la regulación de la reabsorción tubular. Estos mismos agentes transmisores van a determinar, o sea, los de la mácula densa, la contracción de las células mesangiales glomerulares, disminuyendo el KF. ¿Qué es el KF? El coeficiente de ultrafiltración. ¿Cómo está determinado el KF o por qué factores está dado? Por la superficie y por la permeabilidad. Y aquí precisamente está hablando de la superficie, ¿verdad? Contracción de las células mesangiales, por lo tanto está disminuyendo esa superficie, disminuyendo el KF. Entonces, ambos procesos van a disminuir la tasa de filtración de cada nefrona. Concluyendo, hay que destacar que la autorregulación túbulo-glomerular va a disminuir las reacciones del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtrado glomerular. Ojo que estoy aclarando, jóvenes, yo puedo preguntar en exámenes así abreviados, esto es flujo sanguíneo renal y no son mis abreviaciones, son abreviaciones internacionales. Y la tasa de filtrado glomerular, a los cambios de la presión arterial, pero ojo, no las va a prevenir. Aquí tenemos ya un resumen de todo el transporte tubular prácticamente. ¿Cómo va? El fluido tubular va aumentando su concentración de 300 y 280 miliosmoles plasmáticos que llegaron a la parte inicial del proximal, va a ir aumentando su concentración llegando hasta 1200 y algunos indican incluso hasta 1400. Para luego, también esto está relacionado con alta permeabilidad al agua acá. Y luego esto, con la impermeabilidad al agua, se va a ir diluyendo, nuevamente va a ir bajando. 1800, 600, vean ustedes, va bajando completamente. Y aquí ya se viene el manejo a nivel distal, donde hemos dicho que maneja el sodio, el cloro, el potasio, pero además el calcio, no se olviden, y el magnesio, donde va a intervenir ya la hormona aldosterona. Y también va a actuar la hormona antidiurética para favorecer la reabsorción de la urea. Y aquí hemos visto que hay la recirculación, ¿no es cierto? Esto es el famoso mecanismo de multiplicador de contracorriente. Contracorriente porque va en contra precisamente del fluido tubular, la circulación del capilar peritubular. Y obviamente esta hipertonicidad que tiene mucho que ver en este mecanismo multiplicador es la recirculación de la urea y la deposición de cloruro de sodio en el intersticio. Muy importante. Asimismo, es que cosa la velocidad, ¿no es cierto? Prácticamente del fluido tubular en contra de esa velocidad bastante disminuida, esa presión y velocidad disminuida de los capilares peritubulares. Bien. Ahora vamos a ver la formación de una orina concentrada. En realidad ya hemos visto, ¿verdad?, cómo es, pero bueno, aquí vamos a repetir. Y indicaremos fundamentalmente que en la concentración interviene ¿quién? La hormona antidiurética, llamada también vasopresina. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética o vasopresina? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien sabe? En los núcleos supraóptico y paraventriculares, ¿de dónde? Del hipotálamo. ¿Y se acumula dónde? En la hipófisis, ¿no es cierto? En la hipófisis posterior. Y de ahí va a ser liberada a requerimiento. Entonces, reiterando, la formación de una orina concentrada es cuando los niveles de hormona antidiurética están elevados. Antidiuresis, están elevados. Obsérvese entonces que el líquido que abandona, aquí estamos viendo que el líquido que abandona el asa de Henle está diluido. Hemos indicado por qué, ¿no es cierto? Porque es altamente impermeable al agua. Está diluido. Bien, entonces se concentra a medida que el agua, ¿no es cierto?, se absorbe en los túbulos distales y en los túbulos colectores, con niveles de hormona antidiurética elevadas.
La osmolaridad en la orina es similar a la osmolaridad del líquido intersticial medular, que hemos visto acá, 1200, ¿no es cierto? Es la misma. A nivel de la papila renal, que es de 1200 miliosmoles aproximadamente. Entonces, ¿por qué a nivel de la papila renal? Porque está prácticamente ahí desembocando, ¿qué cosas? Los colectores medulares, en la papila renal. ¿Y dónde está la papila renal? A nivel de los cálices menores. Concentración urinaria. En la concentración urinaria intervienen, primero, el nivel elevado de hormona antidiurética a nivel tubular. ¿Qué va a hacer esta? Aumenta la permeabilidad de los túbulos distales y los túbulos colectores hacia el agua. 2. La osmolaridad elevada del líquido intersticial medular renal que acabamos de ver, para que se produzca precisamente el mecanismo de contracorriente por deposición del cloruro de sodio y la recirculación de la urea. Así que ya estamos repitiendo bastante esto, jóvenes. La capacidad de concentración urinaria. La concentración urinaria es función del túbulo distal, por lo tanto, y del colector. Puede ser disminuida o puede estar aumentada. Puede ir desde un 40 hasta 1200 miliosmoles por kilogramo de agua. La osmolaridad urinaria depende solo del número de partículas de agua. No interviene el tamaño, ni la carga, ni el peso. Solo el número de partículas, osmolaridad, por favor. No interviene ni tamaño, ni carga, ni peso de las moléculas. Y obviamente se mide con el osmómetro. Y aquí tenemos entonces el mecanismo de concentración de la orina, igual en presencia de la hormona antidiurética. Aquí está la hormona antidiurética que va a actuar a nivel de los colectores, sobre todo medulares, pero empieza desde el cortical ya, ¿no es cierto? Colector cortical y colector medular. Bien. Recirculación de la urea, la recirculación de la urea. Absorbida desde el túbulo colector hacia el líquido intersticial. O sea, se absorbe en el túbulo colector y va hacia el intersticio. Esta urea posteriormente pasa hasta el asa de Henle y el túbulo distal y finalmente regresa nuevamente al colector. Por eso es recirculación y de esta manera va a aumentar la hiperosmolaridad del intersticio. El mecanismo de dilución de la orina en ausencia de la hormona antidiurética. Entonces lo contrario que la anterior, ¿verdad? Ausencia, no existe hormona antidiurética, por lo tanto la orina se va a diluir completamente. Muchas veces llega incluso hasta 50. Muy bien, el papel de la urea en el mecanismo contracorriente. Primero, la urea, al igual que el cloruro de sodio, es un soluto que está presente en la médula renal osmóticamente concentrada, como acabamos de ver. Por otro lado, la disminución de la ingesta de proteínas obviamente va a disminuir la síntesis de urea, ¿verdad? Lo que va a deteriorar marcadamente la capacidad de concentración del fluido tubular. Por otro lado, y del intersticio, la urea entra a la médula por reabsorción en el túbulo colector, como hemos visto, y proporciona cerca de la mitad de la tonicidad medular. Vean qué importante es la urea en el mecanismo de contracorriente por la tonicidad. Bien, intersticial. ¿Cuál es la comparación entre la regulación del volumen y la osmorregulación? La osmorregulación está bajo el control de un único sistema hormonal, que es la hormona antidiurética o vasopresina. Y la regulación del volumen está bajo el control de un conjunto de mecanismos, como por ejemplo la aldosterona, el factor auricular natriurético, de otros factores también, pero fundamentalmente de estos. Los síntomas de la osmorregulación son la hipo y la hipernatremia. Sin embargo, el edema o la hipovolemia son el resultado de la alteración de la regulación del volumen. Está en contracción o está en exceso, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que influyen en el proceso de concentración? Reiterando, deposición de cloruro de sodio en el intersticio, recirculación de la urea, reabsorción de agua en el túbulo colector, el flujo sanguíneo medular y la presión mucho más baja que el nivel urinario, y niveles plasmáticos de hormona antidiurética. Hay dos pasos principales en el proceso de concentración de la orina: el establecimiento del gradiente osmótico intersticial, la reabsorción de agua en el colector en respuesta a ese gradiente.
De la dilución de orina que podemos hablar, que no hay reabsorción de agua, por lo tanto la orina es totalmente hipotónica. Se inhibe la secreción de hormona antidiurética, la cual va a disminuir la permeabilidad del túbulo colector, va a existir un desequilibrio osmótico entre el líquido tubular colector y el líquido intersticial medular. Eso es lo que se ve ya en la dilución de la orina. Y aquí tenemos la formación de una orina diluida, cuando los niveles de ADH son muy bajos o prácticamente no existen, ¿no es cierto? Entonces se va a ver cómo el líquido que se ha reabsorbido, luego se ha pasado por el túbulo descendente, ha ido aumentando su concentración, ha ido subiendo y nuevamente bajando, en lugar que mantenga esa concentración habitual, va bajando demasiado. ¿Y eso por qué? Por falta de hormona antidiurética. La circulación renal. Todos los riñones reciben alrededor, también lo hemos visto esto, de una quinta parte del volumen minuto cardíaco. El consumo renal de oxígeno no es superior al de otros órganos, pero sí es importante. La mayor parte del oxígeno consumido es utilizado en la reabsorción activa del sodio por la bomba ATPase. Se dice que por cada 20 milimols de sodio reabsorbido se consume 1 milimol de oxígeno. La autorregulación de la circulación renal va a mantener en forma constante el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular cuando la presión de perfusión varía entre 75 y 120 milímetros de mercurio. O sea, en este rango de 75 a 120 milímetros de mercurio, jóvenes, es que se va a producir la autorregulación renal normalmente. Y depende de dos factores intrínsecos. Primero, la teoría miogénica, que indica que al disminuir la resistencia vascular de la arteriola aferente, ¿no es cierto?, por una vasodilatación, va a aumentar el fluido renal y va a aumentar el filtrado glomerular. Al aumentar la resistencia vascular por una vasoconstricción en el otro extremo, en la eferente, aumenta la presión intraglomerular y aumenta el filtrado glomerular. Son mecanismos diferentes, vean, el uno es por el flujo sanguíneo renal y el otro es por la presión intraglomerular. De esa manera se autorregula. Mecanismos de retroalimentación túbulo-glomerular. Túbulo-glomerular. Primero es la autorregulación vasorelajante de la arteriola aferente y dos, la autorregulación de la vasoconstricción de la eferente. O sea, la una es la que entra y la otra es la que sale. No se olviden que la arteriola aferente es la más gruesa, ¿no es cierto? La más gruesa y la más ancha, porque recibe mayor fluido y mayor presión, no así la eferente. Y por eso mismo disminuye la presión y el fluido, la velocidad del fluido, de los pericapilares tubulares, porque es de acá de donde provienen, ¿no es cierto?, de la arteriola eferente. Bien. Estamos terminando, jóvenes. Ya nos vamos enseguida. Terminaremos ratito, por favor. Entonces, ¿qué sucede cuando disminuye la filtración glomerular? La concentración de cloruro de sodio que llega a la mácula densa baja. Entonces, esta disminución en la concentración iónica va a determinar, por un lado, la dilatación de la arteriola aferente, que va a determinar el aumento del flujo sanguíneo intraglomerular y vuelve de esta manera a su normalidad. Por otro lado, el mecanismo de la eferente es cuando la filtración glomerular disminuye la concentración de cloro y sodio en la mácula densa o de cloruro de sodio. Esta va a estimular a las células extraglomerulares para que produzcan la liberación de renina y de angiotensina, la cual va a determinar una vasoconstricción en la arteriola eferente, aumentando la presión intraglomerular. De esta manera va a llegar a una filtración glomerular normal. Estos son los mecanismos de regulación que se producen en el riñón normalmente con esa diferencia de presiones. Esta ya la hemos analizado, jóvenes. Densidad de la urinaria. La densidad urinaria es la medida de peso específico que considera el número total de partículas, el tamaño y peso, no como la osmolaridad. Este es el número total de partículas, tamaño y peso, en soluciones comparadas con el agua, y se toma con el densímetro. Vamos a hablar de la reabsorción tubular activa.
y del umbral renal. En este caso nos vamos a referir a la glucemia, a la glucosa en sí. ¿Qué es umbral? Se dice umbral renal, por ejemplo, y se toma para la glucosa precisamente, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos una concentración normal de glucosa, de glucemia o de glicemia, como ustedes quieran, en sangre, ¿no es cierto?, que es entre 80 y 100 normal, algunos 120, pero ahora últimamente se está haciendo más hincapié en que no debería pasar de 100, pero bueno, entre 80 y 120 miligramos por decilitro, no aparece glucosuria, no tiene por qué existir. Tampoco aparece hasta 180 miligramos. Ese es el umbral renal. El umbral renal, ¿qué quiere decir? Que hasta 180 miligramos los túbulos trabajan adecuadamente para reabsorber el total de exceso de glucosa que existe. Por lo tanto, no sale absolutamente nada de glucosuria en la orina, no se ve con 180 jóvenes, porque los túbulos están reabsorbiendo la totalidad, y eso es el umbral renal, hasta 180, otros señalan incluso hasta 200, umbral renal. Hasta esa cantidad de concentración de glucosa en sangre no aparece en orina. Bien, ¿qué es el TM? No se olviden, jóvenes, umbral renal. TM es el transporte máximo de reabsorción, o la capacidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que los túbulos, así como hemos visto que hasta 180 o 200 están reabsorbiendo y no aparece nada de glucosuria, ya cuando sobrepasa aquello y cuando llega a 375, ¿no es cierto?, ya no reabsorbe más, ya no más, hasta ahí no más reabsorbe. Todo lo que se filtra después pasa. Tal cual se pasa, no existe ya un transporte. Eso es el transporte máximo de reabsorción, donde ya todas las nefronas han perdido ya su capacidad de reabsorción, absolutamente todas. Esto es 175 miligramos por minuto. ¿Se entiende esto, verdad? De umbral y de TM. Bien, y el TM de ácido úrico, como les indiqué hace rato, es de 15 miligramos por minuto, o sea, su transporte máximo de reabsorción. Hasta esa cantidad se absorben los túbulos, después ya pasa tal cual, se filtró. Y sabemos que acá es de 4 a 6, hemos indicado, ¿no es cierto? Miren la concentración, su TM es bastante amplio, también de la glicemia, de 375. Muy bien, jóvenes. Reabsorción. ¿Qué es la reabsorción activa? Esta es una reabsorción tubular activa con TM, y hay una reabsorción tubular activa sin TM. Por ejemplo, se refiere al sodio, perdón, aquí, la N, al sodio. Es la relación de proporcionalidad, balance glomérulo-tubular. Es decir, la cantidad de sodio que se filtra, ¿no es cierto?, la cantidad que va a ser reabsorbida en exceso. Lo que está en exceso va a ser reabsorbida por los túbulos. Eso se dice la relación de proporcionalidad. Aquí no hay TM. Ni TM ni umbral. Valoración de la capacidad de acidificación renal se determina con el pH urinario. Generalmente es la primera orina de la mañana, ¿no es cierto?, precisamente para conocer la capacidad de los riñones que tienen de acidificar. Eso es muy importante. Y generalmente, ¿no es cierto?, su pH de la orina es de 4,5 a 8, es bastante amplio. 4,5 a 8. La estimación clínica de la tasa de filtración glomerular es por el método más habitual. No podemos quedar aquí, es que tenemos clases. Por favor. No, está bien, señorita, no hay problema. Bueno, en realidad ya esto era lo último, así que no hay problema. Bueno, nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Que les vaya bien. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego.